Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado Internacional en Neurología Veterinaria. Tengan en cuenta que esta noche la conferencia va a ser en inglés, así que si quieren escucharla en español, tienen que hacer clic en el botón de interpretación y poner español. El botón de interpretación es ese que parece un mundo chiquito que está al lado de la manito, de levantar la mano. Para aquellos que la quieran escuchar en inglés, eh, podrían dejarla en original, pero lo ideal es que pongan la interpretación en inglés, así escuchan también la interpretación de lo que se diga en español. Queremos agradecer a la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria y a la Asociación Brasileña de Neurología Veterinaria también. Esta noche tenemos gente de todas partes del mundo y tenemos la suerte de poder presentar al doctor Steven de Decker, que nos va a estar hablando sobre neurolocalización en el sistema nervioso periférico. Steven se licenció en la Universidad de Ghent, en Bélgica, en 2005. Tras su graduación realizó allí un internado rotatorio y posteriormente su doctorado sobre espondilomielopatía cervical asociada a disco en perros. Completó su residencia en neurología y neurocirugía en el Royal Veterinary College de la Universidad de Londres. Se convirtió en neurólogo colegiado en 2013. Ahora es catedrático y jefe del servicio de neurología y neurocirugía del Royal Veterinary College. Aunque le interesan todos los aspectos de la neurología veterinaria, la mayoría de sus investigaciones y publicaciones se centran en los trastornos de la columna vertebral, la neurocirugía y el racionamiento clínico. Ha publicado en diversas revistas internacionales y presentado la mayoría de sus trabajos a nivel internacional. Le gusta enseñar y por ello participa regularmente en eventos de formación continua alrededor del mundo. Bienvenido, welcome, Dr. Steven. El auditorio es suyo, así que cuando quiera pueda compartir pantalla. Una cosa, en la One more sesión de thing. hoy, vamos a dejar las preguntas para el final. Yes, sorry, I was Bueno, finding some copy disculpen, on Zoom. estaba como buscando el camino aquí en Zoom. Bueno, les agradezco mucho a todos ustedes por la invitación y por presentarme. Buenas tardes, buenas noches para todos desde Londres. Bueno, vamos a discutir ahorita, vamos a enfocarnos ahorita en cómo reconocer y cómo se realiza y cómo se hace el abordaje del sistema nervioso periférico. Tengo como, ya funciona. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hablar en el día de hoy, vamos a hablar fácilmente y vamos a empezar de lo que significa el sistema nervioso periférico, cómo reconocer aquellos animales que tienen trastornos en el sistema nervioso periférico. Y esta hay una variedad de signos clínicos. También tenemos, viene desde hallazgos muy sencillos hasta casos muy dramáticos y también la importancia de los hallazgos durante el examen neurológico y cómo diferenciar especialmente aquellos problemas cervicales del tallo cerebral. Yo he visto en la práctica que es un reto muy grande para clínicos veterinarios diferenciar animales con enfermedades cervicales y también con enfermedades neurales. También vamos a hacer un poco la evaluación de los animales, vamos a mirar con los razonamientos clínicos y pruebas diagnósticas, voy a mostrarles algunos casos. Entonces, bueno, ¿cuál es la anatomía? Todos ustedes saben que el sistema nervioso central es el cerebro, la columna, la médula espinal, y este conecta el sistema nervioso central, que típicamente es músculos y nervios. Bueno, tal vez lo más importante aquí es que cuando nosotros hablamos de una enfermedad neuromuscular, esta tiene tres componentes. Si nosotros vemos aquí, esta es
la médula espinal, de la médula espinal sale al nervio periférico y luego tenemos el músculo. Y el tercer componente es la unión entre el músculo y el nervio periférico, el cual es una sinapsis. Entonces, para esta charla nos vamos a enfocar en solo un componente del sistema neuromuscular, el cual es el sistema del nervio periférico. Y ustedes saben que cuando una enfermedad afecta todo el sistema nervioso periférico, nosotros lo llamamos una neuropatía. Estas condiciones con frecuencia pueden ser generalizadas, entonces pueden ocasionar distintas anormalidades en todas las extremidades, pero también pueden ser focales. Típicamente, el nervio periférico tendrá un poco de cojera, el animal. Entonces, la anatomía básica es que tenemos el cuerpo de la neurona, de la célula nerviosa en el sistema nervioso central, entonces el cerebro o la médula espinal, y luego en el axón puede estar localizado en el sistema nervioso periférico. Y por supuesto tenemos el axón que está rodeado por estas células Schwann que producen mielina, y con frecuencia cuando tenemos el sistema nervioso periférico, está dividido entre axenopatía, y cuando está afectada una mielonepatía, cuando tenemos la mielina está afectada. Cuando vemos signos clínicos, solo cuando los nervios periféricos están afectados, que salen de la médula espinal al plexo venoso. Y entonces, para la anatomía, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso periférico, es muy fácil entender que este es un nervio distal muy periférico, pero de hecho empieza en el canal vertebral, en el conducto vertebral. Pero entonces cuando tenemos la médula espinal, que es el sistema nervioso central, pero el nervio dorsal, que es el nervio ventral, que es del ganglio espinal, y luego el nervio periférico, estos son también parte del sistema nervioso periférico. Entonces, ¿cuál es típicamente la distinción? Nosotros llamamos la estructura nerviosa que se origina de esa médula espinal, de ese ganglio espinal. Estas son las raíces, y luego de estas ganglio espinal hacia las salidas del canal vertebral tenemos el nervio espinal, y luego sale en el nervio periférico. Entonces es muy típico que, por ejemplo, hay diferentes nervios periféricos que pueden contribuir a el nervio ciático. Entonces, algo muy interesante que tenemos que mirar, pero no voy a profundizar porque ese es otro tema, es que no estamos de la médula espinal en la L6, L7, y luego continúa en la cauda equina. En muchos aspectos, la cauda equina también se puede considerar parte del sistema nervioso periférico. También hay signos clínicos y pueden haber, cuanto a la patología y recuperación, también muy importante, y algo que a veces confunde a los clínicos con frecuencia, es que los nervios craneales, con la excepción del nervio 2, del nervio craneal 2, hacen parte también del sistema nervioso periférico. Entonces, el 2 es la extensión del cerebro. Esto hace parte del sistema nervioso central. Y todos los nervios craneales son y hacen parte del sistema nervioso periférico. Por eso es definitivamente muy posible que cuando vemos un animal, por ejemplo, con tetraparesis, es causado por el sistema nervioso periférico, también va a tener alguna normalidad del sistema nervioso central, va a tener alguna normalidad a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces vamos a dividir la presentación clínica en signos clínicos y también en hallazgos neurológicos. ¿Cuáles son los signos clínicos? Son el sello. El sello es una debilidad o paresis. Y si puede caminar, es como una marcha como muy arrastrada, es una marcha corta, pero esa debilidad puede tener una presentación clínica muy variable. Puede ser inducida por el ejercicio, inducida por intolerancia al ejercicio, tetraparesis ambulatoria, pero probablemente la presentación más común que nosotros vemos en el Reino Unido es un inicio de tetraplegia. Ya lo vamos a hablar, y como le dije también, cuando es focal puede haber cojera, y un gran ejemplo sería como nervio periférico. Entonces, en casos muy severos podemos tener compromiso respiratorio. ¿Por qué? Por la parálisis del
del intercostal, del músculo diafragmático endocostal. Ataxia también no está presente, pero cuando nosotros vemos un animal caminando, es importante que nos preguntemos si el animal está parético, atáxico, tiene una combinación de ambas, porque la ataxia y la paresis no es la misma. Y en aquellos animales con una enfermedad del sistema nervioso periférico, el animal puede estar parético, pero no atáxico. Entonces también podemos tener anormalidades de la cara y la cabeza, y raramente, como ustedes ya lo han visto en neurología y quieren resaltarme también que esto no es una historia antigua ni una historia vieja, también tenemos a veces presentaciones clínicas poco usuales donde tenemos compromiso del nervio central. Entonces, como yo dije, los nervios craneales pueden estar involucrados. ¿Y cuál es lo más grande aquí? ¿Cuál es el más grande? El laríngeo, el nervio vago que se puede tener la laringe paralizada, pero especialmente el megaesófago. Y animales con enfermedades neuromusculares, este es quizá el factor más grande que decide el pronóstico, que decide la complicación, porque por supuesto cuando tenemos que hacer un esófago no hay preguntas, no hay dudas, pero cuándo es que el animal va a tener una neumonía por aspiración, lo va a desarrollar. Y algunos trastornos de los nervios craneales, por ejemplo el botulismo, es muy normal ver tetraplegia, así como también con algunos déficits de nervio craneales de diferentes tipos. También a veces hay un cambio en el ladrido y esto es importante porque con frecuencia este es un reto para los clínicos diferenciar entre una enfermedad de la médula espinal y entre el nervio. Y muchas veces el cambio en el ladrido o la falta de ladrido puede ser muy indicador y muy importante en la historia clínica para este paciente. Como ya lo dije, la paresis puede variar. Puede ir desde una... Ustedes ven que el perro no tiene ataxia, pero cuando empieza a caminar van a observar que tiene una extremidad bastante rígida en las 4 extremidades. Entonces ustedes pueden mirar si el perro está coordinando, si está perfectamente coordinado, no muestra ataxia, si está débil, sí, si está débil, porque tiene esta rigidez de las extremidades. Esta es una marcha muy típica con aquel animal que tiene una enfermedad del nervio periférico generalizado. Puede ser más severo, algo como esto. Entonces esta charla, ese perro se acerca mucho a ser tetrapléjico, incluso cuando se le apoya, mire la cabeza como la tiene. Entonces también típicamente lo vamos a ver en una enfermedad neuromuscular. Si tiene pérdida del tono muscular, si tiene un tono muscular reducido, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces en casos muy severos, como en aquellos animales que tienen tetraplegia, nosotros siempre estamos preocupados con compromiso respiratorio, porque como ya lo dije, es generalizado y podemos tener también una respiración paralizada por los músculos del diafragma, los músculos respiratorios, y miramos que es una respiración muy abdominal con un movimiento mínimo de la cavidad torácica. Entonces, este es algo que nosotros regularmente observamos en animales que presentan un inicio de tetraplegia debido a una enfermedad neuromuscular. Entonces, tal vez algo en gatos, porque como ustedes pueden ver, los gatos no son perros pequeños y hay malos entendidos con los gatos. Entonces hay 2 posturas que ustedes tal vez deben conocer y es esta postura plantígrada y también vemos esta ventroflexión cervical. Ahora, estas 2 posturas pueden ocasionar algo de confusión porque algunos clínicos en el momento que lo ven una postura plantígrada en el gato casi que es patognomónico para diabetes mellitus o diabetes, pero esto es absolutamente no es cierto. Una postura plantígrada es señal de debilidad. Podemos considerar una neuropatía periférica, pero no ser diferencial de neuropatía por diabetes, pero también vemos en gatos con enfermedad lumbosacra. Lo que es importante es que esta postura no es patognomónica o sugestiva de una enfermedad neurológica, porque también puede ocurrir en trastornos ortopédicos, como por ejemplo una avulsión del músculo gastrocneo y también una ruptura del tendón calcáneo. Por ejemplo, este gato tenía una ruptura parcial bilateral del tendón calcáneo común.
Entonces, estos gatos ni siquiera tenían un problema neurológico, definitivamente no tenían diabetes. El reflejo está bastante bueno, podemos verlo acá. Algunos gatos o algunas cosas que vemos en gatos no es solamente una postura plantígrada, pero también podemos ver una postura palmígrada. Miren aquí, esto con frecuencia se refiere al servicio de neurología donde yo trabajo, pero esto, de hecho, no puede ser explicado por un trastorno neurológico o una neurolocalización neurológica. Con frecuencia, nosotros pedimos consejos de nuestros colegas ortopédicos para hacer un diagnóstico diferencial, tal vez de una laxicidad o un daño traumático de los ligamentos carpianos. Entonces, a veces también la ventroflexión cervical en gatos. Miremos cómo están levantando el gato aquí. Esta es una presentación clínica. Generalmente, históricamente, está asociado con una hipocalemia. Pero esta centroflexión cervical es una señal de debilidad. No vemos ninguna condición neurológica, simplemente los gatos están muy débiles y pueden presentar esta ventroflexión cervical. Los perros tienen ligamentos que van desde la primera vértebra torácica hasta el cráneo. Este es el ligamento nucal. Los gatos no lo tienen, Entonces, este soporte extra para soportar el cuello, pero esto no es patognomónica y esto seguramente lo podemos ver como no una condición neurológica, no es una condición neurológica. Entonces, bueno, vamos a mirar los hallazgos clínicos, ahora vamos a mirar al examen neurológico. Y con frecuencia encontramos que un trastorno del nervio periférico es tal vez el más difícil de reconocer para un veterinario, pero con frecuencia este examen neurológico es muy específico. Entonces, si el animal es lo suficientemente fuerte, no presenta, los déficits neurológicos no se van a presentar, esos déficits propioceptivos. Si el perro camina, el propioceptivo estará intacto, pero ¿cuáles son estos tres sellos importantes para la enfermedad periférica? Si hay un tono muscular reducido, reflejos espinales reducidos o disminuidos, especialmente en animales con neuropatía, y eso se refiere como una tetraparesis de las neuronas inferiores o tetraparesis flácida. Esto es muy importante, la reducción del tono muscular y también la reducción de los reflejos espinales. Y debido a que esto está disminuido el tono muscular, entonces el perro está así como plácido porque ha perdido toda esta resistencia y fuerza muscular, entonces se muestra así como una tetraparesis flácida o una tetraplegia. Se puede ver con frecuencia. Muchas veces es una posible atrofia muscular rápida y severa. No es algo que nosotros vemos con frecuencia, yo lo veo más en condiciones crónicas y especialmente si está lateralizada. Vemos un lado del cuerpo que tiene más atrofia muscular severa y como ya lo dije, también podemos tener unos reflejos de nervios craneales disminuidos, como ya lo hablamos. Algo de las cosas más difíciles y son un reto para hacer es que esta cojera ocasionado por un tumor de la vaina nerviosa periférica, porque muchas veces es normal este reflejo. Muchas veces en la charla, cuando hablo del tumor de la vaina nerviosa periférica, por las primeras semanas, con el neuroexamen diferenciar entre un problema ortopédico o que sea una cojera ortopédica o neuronal o neurológica. Este es un perro. Vemos cómo está su marcha, tiene la marcha arrastrada, está con no tenemos ataxia. Este es la marcha típica de un animal con una enfermedad del sistema nervioso periférico. Entonces, sin ataxia, tetraparesis y una marcha rígida, arrastrada. Vemos que miren la marcha como tiene unas dificultades severas para caminar, pero cuando se hace la percepción, está completamente intacta este reflejo propioceptivo. Y por eso, esto es muy típico para una enfermedad neuromuscular. Y tal vez así es como podemos diferenciar entre algo espinal y una enfermedad neuromuscular, en cuanto a que la propiocepción debe estar intacta. Incluso cuando miremos con la charla y esta clase
Y este perro, ¿recuerdan cuando les hablé de este perro? Acuérdense cómo no puede colocar muy bien las patas, pero empieza un poco a dar saltos. Su propiocepción no estaba tan mala, él estaba intacta cuando el perro está bien apoyado. Este es un caso más severo, con tetraplegia o casi tetraplegia. Y aquí mi colega le va a hacer prueba de saltos. Miren que esto es un reto desafiante porque el perro está muy flácido, pero miren los saltos están intactos. Porque cuando el perro está tratando, esto es muy típico para una enfermedad neuromuscular, a pesar de que el perro está casi tetrapléjico, aún tiene propiocepción intacta. Si tienen ausencia de propiocepción es porque ya está muy débil, ya ha perdido todas las funciones en las extremidades. Por eso vemos, por ejemplo, en las extremidades. Entonces, por eso este video nos muestra esta naturaleza flácida de la parálisis con un tono muscular reducido en todas las extremidades. Bueno, ya que esta charla trata tanto de la neurolocalización, nosotros necesitamos mencionar algunos de estos reflejos espinales. Entonces, soy muy famoso por ser un neurólogo bastante perezoso. Yo solo hago prueba en dos reflejos. Solo hago el reflejo rotular y el reflejo por retiro, el reflejo de retirada. Si se hacen más reflejos, eso está completamente bien, ¿verdad? Pero yo solo pruebo y le hago solo dos reflejos rotulares y reflejo de retirada. Lo que es muy interesante para la extremidad pélvica es que al evaluar los reflejos espinales se puede con frecuencia evaluar, se puede localizar el problema muy específico de algunos nervios. Entonces el reflejo patelar, el reflejo rotular puede ser también en los segmentos de la médula espinal L4 y L6, pero generalmente es todo el nervio femoral. El reflejo de retirada es largamente corresponde al nervio ciático, pero también el femoral, lo que es muy importante. Y a veces yo encuentro que este reflejo de retirado es uno de los más desafiantes para ser interpretados, porque no solamente tenemos que ver si el animal está retirando esa extremidad, pero también hay que chequear todas las articulaciones. Entonces, debe flexionar los dedos, la rodilla, todo lo tiene, y el corvejón, y porque esto es importante, porque el nervio femoral es mediada por la flexión de la cadera, mientras que las artículas más distales está mediada por el nervio ciático. Entonces, esto es muy importante cuando evaluamos el retiro de todas las articulaciones. Las tenemos que chequear que todas estén participando porque es muy común para los problemas del nervio ciático de hacer algo, pero lo demás proviene y viene desde la cadera. Bueno, para la extremidad torácica, bueno, yo soy muy perezoso, les soy sincero, yo hago el reflejo de retirada, se hace el bíceps, el plexus y los nervios periféricos. La diferencia con la pélvica, con la torácica, es que no es posible localizar. No es posible localizar, por ejemplo, el nervio radial o alguna otra cosa. Entonces, cuando yo hablo sobre ese tono muscular disminuido, con frecuencia le digo a los estudiantes qué creen ustedes y qué piensan del músculo y del tono muscular. Empiezan a palpar los músculos. Esto no es, yo me refiero al tono muscular disminuido, si es la falta de resistencia, la falta de movimientos de tensión y extensión. Si está muy flácido, eso es mucho para problemas de nervio ciático, especialmente en los distales, y se pierde mucho tono muscular. Y esto ilustra lo que les estoy contando, la falta de tono muscular distal vemos aquí el de la rodilla y del corvejón. Miren todo bien aquí de la cadera. No hay ningún retiro del corvejón y de la rodilla. Esto es sugestivo de
un problema del nervio ciático con la función completamente normal. Entonces, los perros con una neuropatía femoral pueden presentar una característica marca en forma de rana y el neuroexamen está caracterizado por una disminución en los reflejos rotulares. ¿Y por qué presentan esta marcha tan característica? Es que de hecho cuando tenemos un nervio femoral, alguna lesión del nervio femoral no puede apoyar el peso. Entonces tenemos algo como esto. Es como, o es un paso, es como una marcha en forma de rana. Esto es altamente sugestivo de tener una lesión del nervio femoral y también ausencia del reflejo rotular. ¿Y por qué los animales desarrollan esta neuropatía bilateral? Es trauma. Por ejemplo, cuando tratan de saltar en las extremidades, ellos se atrancan, casi que se quedan atorados en algo. Entonces, bueno, probablemente la presentación clínica que más vemos nosotros es esta tetraparesis flácida o tetraplegia, con una disminución de los reflejos espinales en todas las extremidades. Y esto es lo que nosotros vemos. Este perro es tetrapléjico, no tiene tono muscular, no tiene reflejo patelar, no tiene reflejo de retiro, sí no hacen nada. Vamos a las extremidades torácicas. También retiro. Estas son las presentaciones características clínicas de una enfermedad neuromuscular aguda. Entonces, tetraplegia o tetraparesis con ausencia del reflejo espinal en todas las extremidades. Y esto es algo que confunde a algunas personas porque podemos observar de manera dramática atrofia muscular severa. En mi opinión, tal vez es algo que nosotros vemos más. No ocurre tan rápido. Con frecuencia necesita de algunas semanas para que sea tan obvio. Entonces la pregunta es cómo podemos diferenciar una enfermedad periférica de una enfermedad espinal, pero también de tallo cerebral, porque tetraparesis y raramente tetraplegia pueden ser observadas en animales que presentan una enfermedad del tallo cerebral o enfermedad cervical, y por supuesto la tetraparesis con déficit de nervios craneales pueden ocurrir en enfermedades del tallo cerebral. Y creo que esto es muy importante, una parte muy importante de mi charla, porque todos los años yo veo animales con enfermedades del nervio periférico, pero están siendo trabajados les trabajan, les hacen muchas cosas, resonancias y todo, y cuando ya vienen con nosotros, ya no tienen más dinero para tratar las enfermedades neuromusculares subyacentes. Por eso esto es un peligro, de que si ustedes no localizan de manera correcta este sistema neuromuscular de enfermedad neuroperiférica, ustedes no van a poder reconocer muy probablemente los diferenciales y no van a elegir los pasos diagnósticos adecuados y por lo tanto no podrán iniciar el tratamiento adecuado y el pronóstico. Y lo que yo siempre encuentro con enfermedades neuromusculares, la localización es clave del éxito. Desde el momento que hemos localizado la enfermedad neuromuscular, es casi la mitad del trabajo que ya tenemos listo. Entonces, a nivel general, cuando nosotros vemos un animal que es tetrapléjico, está completamente paralizado las cuatro extremidades, las enfermedades neuromusculares o la neuropatía es la condición más probable. Es poco común para enfermedades espinales, especialmente para tallo cerebral, encontrar y presentar una completa tetraplegia. Entonces, con las enfermedades cervicales, el déficit propioceptivo con frecuencia están presentes. Cuando caminan, por eso les hago un punto importante que la ataxia y la paresis no es lo mismo. Porque con una enfermedad espinal tenemos esta combinación de paresis junto con ataxia. Entonces la calidad de la marcha es diferente, pero este es el sello. En enfermedades espinales no vamos a tener una disminución en el tono muscular en todas las extremidades. En los reflejos espinales no vamos a tener tampoco las disminuciones en los reflejos, pero es muy parecido también con las enfermedades del tallo cerebral. Y como ya les dije, la tetraplegia es poco común en animales con enfermedades cervicales o del tallo cerebral, porque el tracto nervioso que atraviesan a lo largo de la médula espinal por el diafragma
y los músculos intercostales pasan a través de la médula espinal. Incluso si hay alguna lesión que es lo suficientemente severa que ocasione tetraplegia, esta médula espinal muy probablemente va a afectar los músculos respiratorios. Entonces, típicamente vamos a tener algo como esto. La tetraplegia ocasionada por una enfermedad cervical o de tallo cerebral con frecuencia está asociada con compromiso respiratorio. Cuando vemos un animal tetrapléjico, también debemos sospechar inicialmente de una enfermedad neuromuscular. Entonces, los sellos son tetraparesis con ataxia,